La elección de un nuevo papa es algo que no puede dejar indiferente a nadie. Es algo mucho más importante que cualquier elección de presidente de la República. Significa escoger al sucesor de San Pedro, al vicario de Cristo en la tierra, a la persona que une el cielo con la tierra. Por tanto, es algo que involucra a todo y cualquier católico bautizado, y todo cualquier católico bautizado es corresponsable por esta elección. En el programa de hoy, el padre Carlos Werner nos explica la seriedad y la importancia de la elección de un nuevo papa. Y sobre todo, ¿cuál es tu papel en esta elección que se avecina? Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que preparamos desde aquí, desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. El día de hoy estoy muy contento porque contamos con la agradable presencia de alguien ya conocido por ustedes, que nos ha acompañado en varios programas, en varios documentales, y que tenemos la alegría de que nos visita por unos días aquí en El Salvador. Así que damos la bienvenida al padre Carlos Werner. Salve María, padre Carlos. Salve María, hermano Sebastián. Con mucha alegría estamos aquí en El Salvador de nuevo, dando guerra. Dando guerra y apoyando a este humilde canal que tanto aprecia pues, sus colaboraciones, padre. El padre Carlos tiene también un canal de YouTube, bueno, junto con los Heraldos en España, muy recomendable también que lo puedan seguir, donde él también constantemente da formación, hace en su podcast también y temas muy interesantes como el capellán virtual y sí. Bueno, otros programas muy buenos que también... Que echen una ojeada, así que en Heraldos del Evangelio de España... Ahí les va a gustar, les va a encantar. Pero bueno, padre, llegamos ahorita a un momento en el mundo, en la historia, que nadie pues es ajeno a lo que estamos viviendo, que es la elección de un nuevo papa, ¿no? En fin, creo que sería el pontificado número 267 que va a comenzar. Y bueno, a lo largo de la historia pues se han escogido más de 264 papas. Y mucha gente desconoce cómo es el proceso, si es el Espíritu Santo que baja y se posa sobre el candidato, cómo funciona esto de las elecciones, si hay política por el medio, en fin, se habla de todo, se escucha todo, hacen películas, documentales, cosas fantasiosas, pero bueno, tenemos los documentos históricos que nos dan a conocer pues muchos hechos y realidades que han ocurrido en las elecciones de los papas. Y el día de hoy queríamos, que usted nos acompañara para ese tema tan importante, porque lo que va a ocurrir en pocos días es algo súper trascendental para el futuro de la Iglesia y para el mundo, ¿no? Que es la elección de un nuevo sumo pontífice. Entonces, padre, si quiere para comenzar, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo era que se daban las elecciones de los papas y cuándo es que comienza a darse esto del cónclave, que quiere decir bajo llave, ¿no? Sí, cónclave, con llave, ¿no? Que los cardenales pues se encierran y quedan afuera todo lo que son ajenos al colegio cardenalicio y se reúnen para escoger pues el nuevo sucesor de San Pedro. No sé si le parece que comenzamos por ahí. No, me parece muy interesante porque para poder entender lo que pasa hoy en día, poder entender la gravedad, la seriedad de lo que pasa y también su aspecto muy divino y muy humano, es necesario pues mirar un poco hacia atrás para la historia. ¿No? Había un historiador famoso alemán llamado Weiss, que él hizo una historia universal célebre, solo superada por estudios recientes y tal, que él llamaba la historia Magister Vitae. Creo que algún clásico romano ya la llamaba así, ¿no? Maestra de la vida. Entonces, para entender lo que va a pasar ahora, que es algo tan fundamental para la Iglesia Católica como es escoger su cabeza visible en esta tierra, antes de emitir un juicio sobre cuáles son los cardenales, si el papable, si esto, si aquello, es muy importante tener una visión retrospectiva, claro, sintética, de la historia de los cónclaves para entender un poco qué es lo que está en juego y hasta qué punto esto es algo divino y hasta qué punto es algo muy humano. Terriblemente humano. Entonces, vamos a empezar diciendo que el primer papa, como todos sabemos, esto casi es el abecedario, lo eligió nuestro Señor Jesucristo.
en el famoso capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, en Cesarea de Filipo, un lugar, un señor estaba en un lugar donde se veía a lo lejos la ciudad, que está apoyada en una especie de macizo rocoso. Y es ahí que le va a decir a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, haciendo alusión al panorama que tenían los apóstoles delante. Por tanto, San Pedro es escogido por nuestro Señor como primer papa, y es evidente que la iglesia, pues, debía prolongarse en el tiempo, no podía quedar después de San Pedro acéfala, por lo cual la tradición cuenta que San Pedro eligió a su primer sucesor, que al principio fue San Lino. Y después de él vinieron muchos otros papas. ¿Cómo fueron escogidos? Bueno, primero, durante mucho tiempo fueron escogidos por el pueblo romano, por aclamación. Y ahí hubo de todo, incluso lo que usted acaba de mencionar, que el Espíritu Santo bajó y se posó sobre un hombre llamado Fabiano, y a ese escogieron papa. Pero hubo todo tipo de cosas también. Hubo un conclave que dio lugar a muerte. Un conclave, no. Una elección papal, porque no había conclave, no había cardenales, no había... que dio lugar, que terminó en muerte. Y la Basílica de Santa María Mayor pasó 100 años cerrada porque se hizo allí la elección del Papa con el pueblo de Roma. 2 facciones se enfrentaron mortalmente, murieron varias personas, casi una centena. Y el resultado fue que la Basílica de Santa María la Mayor quedó 100 años cerrada, por así decir, por castigo, por ese episodio tan trágico que había sucedido al momento de elegir un papa. Por eso decíamos, es algo sumamente sobrenatural, como que la paloma puede bajar, pero es algo también muy humano, como que se pueden matar 2 facciones. Y eso eran luchas de poderes de familias muy poderosas. Claro, romanas, ya las familias romanas que hacían parte del pueblo. El pueblo no eran los labradores o los... El pueblo era las grandes familias romanas, pues, que tenían su peso en esto. A partir del momento en que un papa, que fue el Papa Marco, esto fue alrededor del año, después del edicto de Constantino, o sea, después del año 313, un papa restringió la elección del papa al solo clero romano. O sea, solo los que eran realmente clérigos en Roma podían votar, no más el pueblo. Y la elección tenía que ser por unanimidad o aclamación. Todos debían estar de acuerdo sobre aquel que tenía que ser papa. Era algo bastante complicado, me imagino. Complicado y intransigente y radical, que eso después va a ser cambiado. Y en ese mismo tiempo empiezan a aparecer los cardenales. ¿Por qué? Porque antes los obispos cuidan de sus diócesis a partir de determinado momento. Los obispos no llegan a todas las partes, dividen las diócesis en distritos territoriales diferenciados, que más adelante se van a llamar parroquia, en función de una división que el Imperio Romano ya tenía establecida, como por cierto el título episcopus también es un título romano. Y a estos sacerdotes que tienen estas parroquias, porque están encardinados, están totalmente unidos a la Iglesia de Roma, como más o menos la puerta está unida mediante los soportes al marco de la puerta. Entonces, como están totalmente unidos, se le llaman cardenales. El título de cardenal prácticamente viene a equivaler a párroco. Después, en la Edad Media, pues equivale también a los canónigos de las catedrales, se restringe a ellos. Y después, más adelante, solo los cardenales de la Santa Iglesia de Roma. Por eso, actualmente, cuando oigamos el nombre del nuevo papa, el cardenal Camarlengo, que también, esto en el siglo V, se forma el Colegio de los Párrocos de Roma, el Colegio de los Cardenales, y le ponen un decano y un camarlengo, que es el que se ocupa de la Santa Sede, o sea, de la diócesis de Roma, en el caso en la época, cuando el Papa ha muerto. Claro. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay un camarlengo, que es el cardenal Farrell, y este está cuidando de todos los asuntos con 3 otros cardenales, montan un equipo que cuida de los asuntos ordinarios de la Santa Sede, ¿de acuerdo? Del vicariato, las tantas cosas que hay. Cuando oigamos al nombre del nuevo Papa, el camarlengo va a decir Sante Romane Ecclesiae Cardinalis, ahí da el nombre. Y después dice que ha adoptado el nombre, y hay el nombre de pontificado, que es diferente del nombre que la persona tiene. Entonces, ¿por qué Sante Romane Ecclesiae Cardinalis? Porque durante alguna época había cardenales por todas partes, entonces tenía que ser elegido uno del clero de Roma. ¿Vale? Que después quedó ampliado y se puede elegir cualquier varón bautizado, católico
aunque no sea ni siquiera sacerdote. Hasta los días de hoy. Hasta eso. los días de hoy. Ah. Se puede elegir, después viene hecho obispo y después del obispo asume. Pero eso es, digamos... Es medio imposible, o sea, no ha sucedido. Sí. Casi todos los últimos cónclaves han escogido cardenales presentes en el cónclave y todos cardenales que estén todavía en la activa, que decir, los cardenales Claro, ya claro. que están, por así decir, jubilados, en general no han sido votados, incluso porque ya son mayores. Mayores de 80 años, por lo general. Los mayores de 80 años no pueden votar No pueden ni actualmente, votar. solo fue Pablo VI el que introdujo esa norma. Vale, perfecto. Entonces, durante mucho tiempo, los papas elegidos no eran realmente papas hasta que no se consagraban. Y no podían consagrarse si de alguna manera el poder civil, primero las familias romanas, después Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Alemán, tal, no los reconocía, no eran válidos. Entonces hubo muchos papas electos que murieron sin ser de hecho papas porque no fueron consagrados. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Poco a poco también se quitó la aprobación del poder civil en alrededor del año 1000. Creo que el Papa Nicolás II fue el último que necesitó que el emperador del Sacro Imperio Romano Alemán le validara su elección para poder ser realmente papa y poder proceder a la consagración. Este Papa Nicolás II fue el que quitó ese requisito de que fuera reconocido. O sea, él tuvo que ser reconocido, Sí, pero lo quitó para él lo los quitó. siguientes. Vale. Es como un poco como San Pío X, que él fue elegido gracias. Probablemente no gracias, pero bueno, fue elegido por un veto, ha hecho a otro cardenal, ¿no? Mariano Rampolla del Tíndaro, que el emperador del Sacro Imperio Romano Alemán ha pedido de un obispo polaco, porque se le consideraba muy liberal, muy de izquierda, qué sé yo. Lo vetó. Él quitó el derecho de veto a los emperadores del Sacro Imperio. Bueno, y de hecho poco tiempo después los emperadores ya no existieron más porque en la Primera Guerra desaparecieron. Bien. Entonces, el Nicolás II decidió que solo pudieran escoger el Papa los cardenales obispos, porque a medida que pasó el tiempo, los cardenales eran los párrocos, pero vino un papa que dijo que los diáconos de Roma, que eran 7, porque Roma estaba dividida en 7 zonas para cuidar de los pobres, entonces había 7 diáconos que cuidaban los pobres de Roma. Entonces a ellos también les dio el título de cardenal. Y ya por el año 1000, en la lucha contra las investiduras, que era, o sea, la lucha contra que se inmiscuyese el poder temporal en el gobierno de la iglesia, escogiendo no solo validando la elección de los papas, sino escogiendo los obispos. Entonces, en esa lucha, el Papa declara mucho su fuerza de autoridad sobre el mundo entero, ¿no? El famoso documento de San Gregorio VII, Dictatus Papae, donde dice que él está sobre el emperador, no en el sentido de que él mande más que el emperador en materia temporal, sino que él es el que sustenta la autoridad del emperador. Y que si el emperador peca contra la fe y la moral, él lo puede excomulgar y destituir. A partir del momento que el papado, por tanto, toma un poder fuerte, el papa se rodea de obispos para gobernar la iglesia, no quiere solo los párrocos de Roma. Entonces, todos los obispos de las diócesis suburbicarias de Roma, Frascati, tantas otras, son 7 creo, pasan a ser también cardenales. Entonces, este Nicolás II, cuando se quiere librar del poder del emperador, dice que solo los cardenales obispos pueden elegir al Papa. Ojo, estas categorías continúan como algo honorífico, porque hoy en día el cardenal diácono es un arzobispo, claro, pero tiene el título de diácono. El cardenal presbítero es obispo, pero tiene el título de presbítero. Y el cardenal obispo es un obispo, pero bueno, tiene un poco más de relieve su título. Y esto va a servir después para jerarquizar el conclave. No que el voto de uno tenga más peso que el del otro, sino que en la organización del conclave y el conteo, los cardenales obispos tienen el mayor de los obispos y el menor de los diáconos tienen papeles importantes. El menor de los diáconos, el que sirve, hace entrar a los que ayudan a quemar las papeletas, después los hace salir, y el mayor, el de los obispos, el que da el permiso para que se retiren. Por ejemplo, si hay un cardenal enfermo, pueden llevarle un canastito para que vote en la Casa Santa Marta actualmente y tal. Bueno, entonces tenemos prácticamente que una vez que queda establecido que solo los cardenales obispos, el papa siguiente, Nicolás II, entonces solo los cardenales obispos, el siguiente papa dice no, todos los cardenales. Y es ahí que empiezan todos los cardenales a votar, y podían votar de 3 maneras: o por aclamación, o por comisión, o 2/3. Aclamación, todos están de acuerdo, el Espíritu Santo los inspiraba, es fulano. Si había aclamación y unanimidad, no hacía falta ni votar. Ya, lo aclamaban y ya era papa.
por comisión, está muy difícil que nos pongamos de acuerdo, vamos a delegar en 3 cardenales y ellos escogen el Papa. O por 2/3. Votamos todos y hasta que uno nos saque por lo menos 2/3, no es Papa. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo van a ser abolidas la aclamación y tal, y va a quedar solo 2/3, que se mantiene hasta hoy. Pero cuando los cardenales no se ponen de acuerdo después de varias elecciones, ¿no se reduce a mayoría? Se reducía, pero Benedicto XVI lo cambió. Los 2/3 se mantienen entonces. Entonces ahora es cuando llega el 34ª elección. 34ª. Calculemos que son 4 por día. Ayúdeme a hacer el cálculo. 4 por 4, 16, o sea, 8 días de elecciones. Después de 8 días de elecciones, más o menos, grosso modo, que no eligen al Papa, entonces ahí van los 2 más votados, los cardenales tienen que coger uno de los 2. Vale. Y ahí rápido se resuelve. Pero eso nunca ha hecho falta. Benedicto XVI fue en el 4º escrutinio y no sé... ¿Y el 4º escrutinio? O sea, elegido en el 4º escrutinio. Fue así... Súper rápido, claro. Súper rápido. Juan Pablo II no me acuerdo cuánto fue y el último tampoco recuerdo cuánto ha sido. Bueno, estaba en Roma y todo. Nosotros lo vimos salir de la ventana, pero realmente qué número de escrutinio no me acuerdo. ¿Cuándo empiezan a hacerlo bajo llave? Bueno, hay una elección clave un poco aislada en la historia, que es justamente en plena lucha con las investiduras. Fue en el 1198, los cardenales se reunieron por primera vez en voluntaria clausura. Pero fue un papa muy bueno, Gregorio X, que personalmente estimo que fue santo. Fue el papa que introdujo también la fiesta del Corpus Domini, que fue elegido en un cónclave, que vamos a hablar de esto porque es paradigmático esta reunión de cardenales para elegir al Papa, que duró 3 años. Entonces él hizo una bula para que los cardenales tuviesen que elegir rápido al sucesor cuando él fue elegido, que se llamó Ubi Periculum, exacto, Ubi Periculum, en el 1274. ¿Qué pasó? Se fueron a Viterbo, a un palacio papal. Los cardenales no eran muchos, debían ser 18 o 19, no se ponían de acuerdo y pasó el tiempo. El alcalde de la ciudad estaba desesperado porque él pagaba. Entonces, ahí fue que los encerró bajo llave, quitó la mitad del tejado para que pasaran frío. Los cardenales tuvieron que hacerse tiendas con sus capas en invierno, porque en invierno estaban al ralente. O sea, les estaba dando el frío. Le puso a pan y agua. Y mismo así, después de todas esas medidas, tardaron 1006 días. ¿Entiende? O sea, en total, 1006 días. Pero después de todas las medidas, un año en elegir al Papa. Tuvo que irse a Buenaventura y decir, yo conozco un obispo, el obispo de Liege, muy bueno y tal. Y porque este había sido profesor con él y con Santo Tomás en la Sorbonne, lo conocían. Él había estado cuando instituyeron en Liege la fiesta del Corpus Domini, del Corpus Christi, porque allí esa religiosa que tuvo la visión, que faltaba una fiesta en la iglesia católica, una luna que tenía una mancha, no sé. Bueno, no me acuerdo del nombre, creo que es Juana, pero sí, Juana de algo. Bueno, el caso es que total que vino a parar siendo papa. Por sugerencia de San Buenaventura, que va a Viterbo a decir, señores, 3 años después, hay que coger a alguien aquí. Entonces, él en este Periculum dice que con clave, que solo pueden entrar con un servidor, que ese servidor no puede salir para que no haga el politiqueo de los intereses, a quién voto, a quién no voto, si me das, si no me das, que no pueden percibir rentas eclesiásticas mientras estén en conclave. O sea, si tuviesen 3 años, se quedarían pobres todos los cardenales porque no podían recibir rentas eclesiásticas. Fue a raíz de eso, de todos esos 3 años, que claro, fue un caos, me imagino. La iglesia quedó sede vacante 3 años, celebrando la misa, una cum episcopo nostro, porque no había papa nostro, no había papa. Entonces, a partir de ahí se hace el conclave. Vale. Pues el Concilio de Trento confirma. Bueno, después de Gregorio XII, el papa siguiente lo quitó. Pero ahí Celestino V tardó 2 años en ser elegido, recolocó las normas. Y Bonifacio VIII, que fue después de Celestino V, que Celestino V se dimitió, que era un Pedro el Eremita, un hombre muy santo, tal, pero cuando vio el politiqueo que había entre los cardenales romanos, dijo, aquí no hay nada que hacer, mejor vuelvo a rezar porque no puedo hacer nada como papa. Y se fue. Dante lo coloca en el infierno porque traicionó su misión, pero otros lo tienen medio como por santo. Urbano VIII, él lo colocó en las decretales,
colocándolo en las decretales ya quedó, porque las decretales era como el código de derecho canónico de la época, claro. más o menos. Entonces, después de eso, el Concilio de Trento confirma al tal, y es Pablo VI que retoca un poco las normas, es que excluye a los cardenales mayores de 80 y tal, pero confirma lo de los 2/3, confirma el secreto, confirma tal. Y bueno, a partir de cierto momento del año 1492, el año del descubrimiento de América, se hizo un conclave en la Capilla Sixtina, y a partir de 1876 todos los conclaves pasan a ser en la Capilla Sixtina. 1876. Sí. Padre, y digamos, y el proceso actual de la elección de un papa, entonces muere, en fin, hacen todo el ceremonial, el martillito, etcétera, declaran la muerte, lo entierran. Sí, actualmente está en vigor la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, retocada por Benedicto, que es lo que acabamos de decir, lo de los 2/3. Vale, perfecto. Y ahí cómo comienza el proceso. Entonces se muere el papa y todos los cardenales ya son convocados a que vayan a Roma, ¿no? Sí. Y actualmente usted explicó que no se hospedan en la Capilla Sixtina. No, antiguamente se hospedaban en el Palacio Apostólico de una manera muy precaria. El Palacio Apostólico, perdón. Y Juan Pablo II yo creo que se quedó con tan mala impresión del hospedaje, porque los toilets, los baños son fuera. Claro. Era una especie de divisiones que se ponían medio así de madera. Como tipo hospital, así. Tipo hospital de campaña, prácticamente. Sí. Entonces los cardenales mayores, si era invierno, claro. Quedaban en una situación bastante precaria. Juan Pablo II tuvo pena y construyó la Domus Sancte Marte. Ok. ¿De acuerdo? La Domus Sancte Marte, que como actualmente fue ocupada porque, digamos, Papa Francisco estuvo allí, él, claro, no quería el Palacio Apostólico para no estar muy solo, se trasladó allí, pero transformó un piso entero, o sea, claro. En su apartamento. Y ahora hay más cardenales del número calculado en la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, que eran 120, ahora hay 135. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que van a votar, ya está. Y pues ya está, no pasa nada, ¿no? Cardenales electores a lo hecho pecho, ahora que van a votar. Pero no caben, porque cabían 120 Santa Marta, se eliminaron algunos cuartos, ahora no caben, entonces van a ver dónde los meten. Porque había todas unas normas para el traslado de los cardenales, claro. Para que fuesen totalmente no ajenos a cualquier presión política externa. Tienen que estar realmente retirados, aislados de los demás para no dejarse influenciar por presiones mediáticas, políticas, política eclesiástica, política civil, etc. Y actualmente, digamos, ellos, bueno, con los teléfonos y eso, ellos tienen una especie de normas de disciplina. Entonces, no, la Constitución Apostólica de Juan Pablo II estaba prevista la prensa, porque en la época, acuérdense, no, fue del 96. Claro, por eso. Entonces, lo de los teléfonos. A saber. No dicen que hay inhibidores de señal y toda la cosa, pero. En la Capilla Sixtina, para las votaciones, hay inhibidores de señal, pero no sé si pillas a señal el celular, claro. El teléfono móvil. Pero bueno, eso no está regulado por las normas. Claro, no está regulado. A saber. Entonces, solo para ver cómo es el proceso, ¿vale? Entonces, muere el Papa, declaran que está muerto, cierran su apartamento. En este caso han cerrado la Domus Sancta Marte y han cerrado el apartamento del Palacio Apostólico. Uh-huh. Porque en realidad no es que el Papa se mudó, es que el Papa se amplió porque tuvo dos apartamentos, donde él vivía y donde él trabajaba. El Palacio Apostólico era de facto un lugar donde él recibía personas y tal. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir del momento que la sede está vacante, se reúnen las congregaciones generales de los cardenales para empezar a gobernar la Iglesia en los aspectos más importantes. Y el aspecto más importante que hay es elegir 2 hombres idóneos, o pueden ser mujeres, supongo también, no sé si hay una norma específica sobre eso, para dar 2 meditaciones a los cardenales sobre la responsabilidad que tienen en el cónclave. La última meditación se hace el día del cónclave, se hace la misa, pero bueno, ya llegaremos. Sí. Entonces, y determinar la fecha del cónclave, que según Juan Pablo II no podía ser antes de 15 días después de la muerte del Papa. Antes de 15, no puede ser antes de 15. Según Juan Pablo II. Pero Benedicto dijo, tiene que ser antes de 15 días. Tienen que marcar el cónclave para el inicio antes de 15 días que muera el Papa. Por eso ahora se sabe que el cónclave va a empezar más o menos entre el 5, el 6 de mayo al 10, 11 de mayo, fecha del inicio del cónclave. Que puede durar, bueno.
Puede durar, no sabemos, pero en general yo creo que ha durado 3 o 4 días cuando mucho. Bueno, al final yo le voy a preguntar. Si empieza a durar 5 días, tenemos que preocuparnos. Actual, claro, porque después hablaremos de eso. Porque... Ahora, después de eso, ¿qué pasa? Entonces, el día que está fijado para... Entonces, lo que van a hacer las congregaciones en general es votar el día del conclave, no lo van a anunciar. El conclave empieza el día tanto. Bien, ¿después qué va a pasar? Va a pasar que todos los cardenales van a la Basílica de San Pedro y celebran una misa que está en el formulario que los sacerdotes, bueno, ahora en la octava pascual no, pero se puede celebrar misa votiva proeligiendo pontifice. Sí. ¿De acuerdo? Los cardenales la van a rezar el propio día de que empieza el conclave. ¿De acuerdo? En la Basílica de San Pedro. Que se podría decir que es una misa como que votiva, no sé, estoy chutando, al Espíritu Santo para que venga a iluminarlos. Para que venga a iluminar y ayuda. Recordando que es un poco mítico eso de que el Espíritu Santo siempre inspira al Papa. Benedicto XVI dijo, el Espíritu Santo evita lo peor. Y un padre de la Iglesia, Vicente de Lerán, decía, algunos papas el Espíritu Santo los elige, otros los tolera y otros los inflige como castigo a la Iglesia. Wow. Y de hecho interesante porque en el palacio de Bonifacio VIII en Anagni, cerca de Genazzano, una ciudad muy querida para nosotros, cerca de Roma, donde fue el famoso episodio del bofetón que le dieron al Papa, que murió una semana después del disgusto. Allí, pues no sé cómo, ese palacio vino a parar en manos de una congregación religiosa muy pequeña que siempre tiene, desde el siglo XVII hasta nuestros días, 50 miembros. Y la fundadora era una gran mística, una gran penitente. Se puede visitar hasta hoy su cuarto. Tiene, bueno, objetos de penitencia de poner los pelos de punta. Era una mujer realmente sufrida, dedicada al sacrificio. Y ella estaba viva en uno de estos conclaves y se le apareció a nuestro Señor con una fisonomía muy disgustada. Y le dijo, voy a hacer que elijan al peor cardenal, porque la Iglesia está mal, los cardenales están corruptos y merecen un castigo. Entonces ella empezó a suplicar clemencia y a hacer penitencia. Hizo tanta penitencia y rezó tanto que nuestro Señor le apareció con una sonrisa un día y le dijo, vamos a elegir al segundo mejor cardenal. Al segundo mejor. Porque el primero no se lo merece. Y fue elegido el Papa Odescalchi, Inocencio XI, que es beato, y que fue un óptimo papa. Y que en ese siglo XVII fue como el único papa santo que no fue mediocre, que no fue... Y que duró 11 años su pontificado, gracias a la penitencia que esta religiosa hizo. Por tanto, sí que hay una relación entre el cónclave y el fervor del pueblo, de los católicos y la oración de los fieles. Bueno, entonces tenemos... Ya fue la misa proeligiendo pontífice y después dice... por la tarde, a primera hora de la tarde, los cardinales electores en hábito coral, que significa todos de rojo, con su sobrepelliz, lo que llaman en italiano la mozzetta, esta capita corta, todos tal, con sus cruces todas uniformadas, que es un cinturón verde, un cordón verde con sus tal. Bueno, están en la capilla Paulina y cantando la letanía de los santos y el Veni Creator Spiritu, van en procesión a la capilla Sistina. Mientras tanto, mientras se llama el interreño, o sea, entre un papa y otro, han colocado un estrado de madera que ha elevado el suelo de la capilla Sistina al nivel del segundo escalón del altar de la capilla Sistina, para que los cardenales cuando entren a votar se acuerden que están haciendo algo muy sublime, muy alto, y que es una alta responsabilidad la que ellos están ejerciendo. Interesante como la Iglesia manda mensajes también por estos detalles así, que nosotros llamaríamos ceremoniales, tendenciales, ¿no? Bueno, evidentemente hay toda una revisión para que no haya micrófonos, no haya cámaras escondidas. Eso de verdad, o sea, de verdad. Lo hacen, pasan por un detector de no sé. Lo chequean como un aeropuerto, quizá, no sé. No sé si chequean a los cardenales, pero chequean la sala. La que está mandado es chequear la sala. A los cardenales no sé si les pasa, no creo. Detector de... No creo. Pero bueno, los cardenales juran bajo pecado mortal no revelar el secreto. Entonces, digamos, en principio se están jugando su salvación eterna. No creo que sean tan... Y han montado la estufa donde se queman los papeles. ¿Cuándo empezaron a quemarse las papeletas? Que da el humo blanco y el humo negro y el humo blanco. Humo negro cuando no hay papa, humo blanco cuando hay papa. A partir del conclave siguiente a San Pío X, 1914.
Ahí se coge la costumbre de quemar las papeletas para que el pueblo romano que está esperando, en aquella época el pueblo romano, hoy en día es gente del mundo entero, que está esperando y todas las televisiones, todo, la elección del nuevo papa, tengan esa expectativa. Humo blanco, tenemos papa. ¿Quién va a ser el papa? No sabemos, pero tenemos el papa. En 1914 se empiezan a quemar las papeletas. Que el humo negro lo hacen queman las papeletas con paja mojada, ¿no? Y bueno, le voy a decir con qué, porque tengo aquí los... Tiene todo el dato exacto ahí. Perclorato, el humo negro, perclorato de potasio. Ah, pero ahorita son cosas químicas. Y azufre. No. Y para el humo blanco, clorato de potasio, lactosis y colofonia. Colofonia, sí. ¿De acuerdo? Entonces con esos hacen la mezcla. Por eso cuando van a quemar las papeletas, entra gente. Entra el ceremoniario pontificio, entran unos técnicos, unos señores que saben hacer esa operación, porque los cardenales... Claro, que incluso cuentan que no sé si fue en la de... Creo que fue en la de Benedicto XVI, que la estufa se dañó y que toda la Capilla Sixtina quedó llena de humo y todo el mundo empezó a toser y fue una cosa... Claro, es posible. Sí. Bueno, hay un gran factor sobrenatural, pero hay un gran factor humano. Hay muchas cosas humanas. Evidente. Bueno, entonces a partir del momento que ya están todos dentro, entonces está el famoso extra omnes y el juramento. Los cardenales pasan uno a uno jurando. Aquí tengo el juramento entero, pero bueno, es demasiado largo. Que van a guardar secreto, que van delante de Dios, saben la gravedad del voto que tienen que dar. Prometemos y nos obligamos y juramos que cualquiera de nosotros, por divina disposición, sea elegido romano pontífice, se obligará a desarrollar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender los derechos espirituales y temporales, y así como la libertad de la Santa Sede. Observar con la máxima fidelidad el secreto de todo lo que estamos haciendo, de no prestar jamás apoyo o a favor de cualquier interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual la autoridad secular o de cualquier otro orden o grado o cualquier grupo de personas o singulares quisiesen meterse, inmiscuirse en la elección de romano pontífice y tal. Entonces ahí después eso lo hace el primer cardenal. O el cardenal decano, o si él no puede entrar en el cónclave, el vicedecano. Si el vicedecano no entra en el cónclave, el mayor de los electores cardenales obispos, que en este caso es el cardenal Pietro Parolin. Él va a hacer este juramento completo. Los siguientes cardenales pasan diciendo: yo, fulanito de tal, cardenal tal, o sea, yo, Jorge completo. Mario, cardenal tal, prometo, me obligo y juro. Y puesta la mano sobre el Evangelio, dice... así Dios y me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Una vez que todos los cardenales han hecho el juramento, el maestro de ceremonias pronuncia la famosa fórmula extra omnes, todos fuera. ¿El maestro de ceremonias es otro cardenal? No, el maestro de ceremonias es un arzobispo en general. Desde Juan Pablo II es arzobispo. Ya. El extra omnes cierra y se va, o él está dentro. No, entonces él se queda dentro un tiempo más. Vale. Él se queda un poquito más con el secretario del colegio cardenalicio. Sí. Pero solo ellos dos se quedan y después salen por una puerta secundaria por la cual van a estar entrando después para la quema de las papeletas y otros menesteres. La puerta grande, él la cierra, o sea, la cierra con llave, pero él se queda dentro un poco más. Hay un eclesiástico tiene que ser, hace su meditación, la última, dentro ya del conclave, sobre los problemas de la Iglesia y las cualidades que el nuevo elegido deberá poseer en función de los problemas que tiene la Iglesia. Estos son dos temas interesantes para tratar. Y deja la capilla, y una vez que terminó ese eclesiástico, deja la capilla junto con el maestro de las celebraciones litúrgicas. El maestro lo acompaña y los dos salen y ahí se quedan los cardenales solíticos. Y padre, ¿y se hace un acta de todo lo que pasa en las...? Se hace un acta, pero se le entrega al Papa recién elegido, queda sobre un máximo sigilo y se guarda en el archivo secreto. ¿Y se revela que 50 años...? No se revela. Nunca. Yo sepa, nunca no se revela. No se revela. Entonces, perdón, padre, la ingenuidad. ¿Y cómo se sabe entonces...? Porque a veces dicen, no, pasó por el testimonio de 100 cardenales.
100 y pico cardenales. No se sabe de ninguna otra manera. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María, conocer a los del Evangelio, hoy hablando sobre el cónclave y cómo es que se escoge un nuevo papa. Un tema que está muy vivo en estos días, y estábamos comentando con el padre Carlos ya todo el proceso de elección cuando ya los cardenales están encerrados en la Capilla Sixtina después de las 2 meditaciones, después de que hacen su juramento, que ya están solos ahí, y empieza pues lo que sería los escrutinios. Los escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? La votación propiamente dicho. Se pueden hacer 4 al día, según la Constitución Apostólica de Juan Pablo II. Se pueden hacer 4 al día y ¿cómo funciona? Entonces está el antescrutinium, el scrutinium vere proprieque y el post-scrutinium. ¿Qué es el antescrutinium? Entonces los ceremonieros preparan y distribuyen, le dan a cada cardenal elector, le dan algunas ¿cómo se llama? Formularios. Entonces el último cardenal extrae a suerte entre todos los cardenales electores 3 escrutatores. O sea, por tanto, cada uno pone su nombre, lo echan en una canasta y un cardenal saca 3 nombres. Fulano, fulano, fulano. Esos 3 van a la mesa, que son los que van a hacer el conteo de los votos y van a leer los nombres. Esos se llaman infirmari, que son los que recogen los votos de los cardenales. Y después sacan a 3, que si hay algún cardenal enfermo, sacan a 3 que son los que van a recoger los votos de los cardenales enfermos. Que yo sepa, no ha habido cardenales enfermos en los últimos conclaves. Y escogen 3 revisores. Después van a ver que realmente los cardenales electores no tengan nadie más sino ellos durante el conclave. Después de distribuir los electores, escriben en el formulario el nombre del cardenal que quieren que sea papa. Solo eso, el nombre. Solo eso, el nombre que sea papa. La fórmula dice: eligo in summum pontificem, elijo como sumo pontífice, 2 puntos. Puedo poner, no sé, de la Chiesa, puedo poner Montini, puedo poner Wojtyla, puedo poner, no sé, cualquiera. Entonces, cada uno debe escribir con una letra que no sea reconocida, muy típica suya, para que quede todo así en el mayor sigilo, que no... Hasta que eso los cardenales que cuentan no digan, fulanito está votando en no sé quién. Eso no puede. Por eso el nombre en tipo mayúsculas o cosas así, para que no se reconozca el nombre de un cardenal que está siendo escogido. Después el cardenal va teniendo la mano, dobla en 2 su papeleta, la lleva de modo visible, va al altar de la Capilla Sixtina, donde están presentes los 3 escrutatores y una urna con un plato que está apoyado delante. Llegado delante del fresco del juicio universal, él apoya, pone la papeleta sobre el plato, lo levanta el plato y la deja resbalar, no sé por qué todo ese ceremonial, hasta dentro de la urna. Y dice lo siguiente: llamo como testigo, muy serio, llamo como testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, que mi voto es dado a aquel que según Dios considero que deba ser elegido. O sea, es un acto sumamente serio. De hecho, un cardenal, amigo nuestro recientemente, que estaba por cumplir años para este conclave, dijo: ojalá que sea después de mi cumpleaños, porque así por lo menos esa responsabilidad delante de Dios al juicio no me la llevo. Wow. O sea, porque es algo muy serio. Bien consciente él. Bien consciente de la gravedad de la elección. ¿Y se le cumplió o no? No, va a votar. Le va a tocar votar. Le va a tocar votar. Padre, yo creo que eso de llevar la papeleta en alto y ponerla en el plato es justamente para que no haya un
cambio de papeletas que le pasan a otra papeleta en algún momento. Sí, porque va al plato. Del plato, tira para que él no meta la mano en la una, no va a ser que extrae una. Yo creo que es todo eso también. Todo eso está calculado para evitar todo tipo de trucos y cuestiones. Exacto. O sea, para que sea lo más... Prestidigitación, ¿no? Una cosa así, evitar así magias raras. Claro, porque es típico que voy con 2 papeletas, meto 2, saco una y bueno. Sí, todo. Entonces, si lo pusieron así, fue por algo porque algo ya pasó en algún momento. Exactamente. Bueno, completadas las operaciones del voto, entonces el primer escrutador mueve la caja donde están todos los votos para no sacarlas por el orden, para que no se acuerden de tal. Después, el último las cuenta una a una para ver si el número de papeletas coincide con el número de votantes. Y una vez que esto está hecho, si no coincide, hay que quemarlas todas. No es válida la elección. Si coincide, se pasa a escrutar. Entonces, ¿qué hay que hacer? El primero abre la papeleta, la lee, se la pasa al segundo, la lee, el tercero dice, Montini dice, no sé, cualquiera. Papa Sarto. No. Y hay uno que va tomando nota de cuántos votos tiene cada uno. Uh-huh. Se va haciendo el acta de cada votación, qué cardenales fueron votados, cuántos tuvo cada uno, etc. Y eso de que los van cosiendo, ¿eso es después? Entonces, después, el último la agujerea, la papeleta, y después la ponen todas en un hilo, y ahí es que vienen los técnicos y las queman. Vale. Así hasta que prácticamente se escoge el papa. Cuando se escoge, como antiguamente hemos dicho, antiguamente el papa no era papa hasta que no era consagrado. Ahora, como el Papa, que es el obispo de Roma, no es sino el obispo de toda la Iglesia, tiene un poder episcopal, dice ¿cómo es? Del Concilio Vaticano I, una constitución del Concilio algo así. Sí. Que dice que el Papa tiene un munus episcopal sobre toda la Iglesia, entonces, y se consideró que la elección era válida con el consentimiento. Vale. Te han votado 2/3, tú eliges, tú aceptas, sí. A partir del momento que la persona aceptó, ya es papa. Vale. No hace la consagración después es una especie de coronación que se hace después como ceremonia para dar inicio oficial, ceremonial, al tal, mas no tiene un valor propiamente esencial en el papado. Sí. Lo esencial es que acepte el candidato escogido desde que la elección sea válida. Y han habido casos, por lo menos sabidos, que alguno haya dicho que no, yo no quiero, por favor, que haya ganado. Sí, San Pío X. Pero al final aceptó, digamos. Tuvo que aceptar porque tuvo que aceptar, pero él decía que no quería. No, pero me refiero a eso, que haya ganado y dijo, o no se sabe tampoco. No se sabe, pero no se cree. Es difícil, ¿no? Es difícil. Porque ya lo diría antes, no me votéis que no voy a aceptar. Ya. No, porque ellos se reúnen entre ellos y hablan y... Exactamente. Lo que es, basándose en la última meditación sobre las necesidades de la iglesia, pues dirán, este es el más apto. Vale. Bueno, ¿cómo es cuando ya lo han elegido y tal? Entonces, si un candidato recibe un número de votos igual o superior a 2/3 del número total de los votantes, la elección del tal candidato a pontífice es canónicamente válida. El último del orden de los cardenales diáconos llama al maestro de las celebraciones litúrgicas, al secretario del colegio cardenalicio, o el decano o el vicedecano, o en su ausencia, porque ya no pueden votar, que son mayores, como es en este caso, ni el decano ni el vicedecano pueden votar. El mayor de los cardenales obispos va al elegido y le pregunta: ¿aceptas la elección canónicamente ocurrida a sumo pontífice? La respuesta afirmativa no está determinada. Cada uno dirá como quiera. Sí, acepto la voluntad del Señor. Como se le ocurra en el momento, cada uno va a decirlo. No soy digno, pero sí. Entonces le pregunta: ¿Quo nomine vis vocari? ¿Cómo te quieres llamar? Entonces el pontífice responde: vocabor, seré llamado, y da el nombre en nominativo en latín. Entonces, Benedictus, Pius... ya lo tenía pensado hace un tiempo, ¿no? Pero cuando ve que las votaciones van subiendo, ya empezará ahí a hacer su plan y que él va cogiendo terreno, y qué tal, obviamente se pone a pensar si va a aceptar o no, y si acepta, qué nombre va a coger, obvio. Padre, esto de cambiarse los nombres, yo había leído que se dio porque una vez escogieron a un no sé,
como papa a alguien que tenía un nombre pagano, Mercurio, una cosa así. Y claro, es un nombre de un dios pagano y que, claro, muy feo, ¿no? Que en la Iglesia Católica hubiese un papa con un nombre pagano y que él decidió cambiarse el nombre. Creo que se llamó Juan, no sé qué número es, pero fue la primera vez. Desde los primeros siglos que se empiezan a cambiar los nombres. Y a partir de ahí, había leído eso en un libro que justamente habla de hechos de los papas. Me pareció simpático. Y a partir de ahí se mantuvo la tradición, ¿no? Interesante. Curioso. Una vez que él da su nombre, entonces queman las papeletas con el humo blanco. Y el Ordo Ritum Conclavis prevé de que si el elegido no es obispo, que sea enseguida hecho obispo. Inmediatamente lo hacen obispo ahí. O también regula si el elegido no está en el cónclave, cómo tienen que hacer para comunicárselo, pedir su consentimiento y que venga, no sé, todo eso está pensado caso elijan uno que no esté ahí presente, pero es muy difícil. Muy difícil. Después famosa Cuarto de las Lágrimas, que es donde va a probar si hay 3 sotanas, 3 tallas. Al pontífice le van a arreglar. Dice que el más complicado fue Juan XXIII porque era bajito y muy gordito. Entonces ninguna de las 3 le estaba, fue un lío los sastres poniendo alfileres para poder salir, que pudiese salir al público a ser visto por la gente. El primero que salió a la plaza de San Pedro fue Pío XI. Porque antes era dentro de la basílica porque los papas eran presos en Roma. Pero como él hace el concordato con el gobierno italiano y le devuelven una cierta patrimonio y una cierta libertad a la Santa Iglesia de Roma en Italia, entonces es el primero que sale a la Plaza San Pedro. Qué interesante ese dato. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces una vez que le han puesto su traje, que normalmente tiene una mozzeta, una capita roja y aquella estola bonita del pescado, vuelven a la sala del cónclave, los cardenales lo saludan prestándole reverencia y obediencia, cantan el Te Deum y después se anuncia la elección. El cardenal protodiácono anuncia la nueva elección y después, en la misma terraza vaticana, el nuevo pontífice, precedido por la cruz procesional, hace su primera aparición pública para la bendición Urbi et Orbe. El primero que además de la bendición Urbi et Orbe dijo algo fue Juan Pablo II. Juan Pablo I quiso hablar, pero el ceremonial le dijo: no puede. No está aquí en el rito, usted no puede hablar, pero no está en el rito. Y le cortó la palabra. Juan Pablo II fue el primero que habló. Me acuerdo, un hermano lasallista italiano nos decía, y habló en italiano. Y dijo que si se equivocaba que le corrigiésemos, pero usó el verbo corregir ya de manera equivocada. Porque dijo me corregirete y es corregirete. Entonces, pintoresco. Sí. Resultado que, bueno, fue el primer papa que habló y a partir de ahí Benedicto también habló. Dopo di me venuta, dopo il grande pontefice Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno scelto me, umile, ¿cómo era? Humildad del gregge del Signore, no sé cuánto. Así cada uno va hablando. Y pronto. Y bueno, y ahí ya... Ahí ya, bueno, ya se papa, iglesia, pues, ya empieza todo. Ahí viene después la ceremonia de inicio del Munus Petrinum, que creo que Benedicto también la cambió. Y antiguamente había una ceremonia de coronación, digamos. Que era la consagración. La consagración en De la consagración se pasó a una especie de coronación y de la coronación a una especie de toma de posesión. Claro, una cosa más como... En fin. Pero ya la coronación y la toma de posesión no eran constitutivas del papado en sí. La opción era papa a partir del consentimiento. Claro. Eso se cambió en la Edad Media también. Se cambió. Padre, muchísimas gracias por el resumen y bueno, ya la gente que se prepare para lo que van a ver en estos días. Y bueno, Padre, ahora quizá una cosita antes de que nos despidamos. Se habla mucho de papabiles, que quién puede ser, que quién conviene, quién no conviene, etc. Para usted, Padre Carlos Bern, ¿qué es lo que debería tener un papa para los días de hoy? Un papa ideal ahorita. Bueno, para el derecho canónico tiene que ser varón. Tiene que ser varón, hombre, bautizado. Bueno, que ese es el primer punto que usted pone, porque no sé si supo, capaz le han preguntado ya que salió una película hace poco, que era una cosa completamente progresista, que hablaban que la solución para el papado actual sería alguien que no fuera varón. Ya, pero tremendo. La cosa es que cuando San Pedro fue elegido, claro, Nuestra Señora estaba ahí y era mucho más santa que él. No, pero interesante que es el primer requisito, digamos, ¿no? Que sea varón, que sea bautizado, que sea católico.
Esto parece un dato secundario, pero es muy importante. Porque cualquier persona que por pecado de herejía, o sea, no pecado, delito de herejía, por tanto, atentando contra la fe, se ha excomulgado, o sea, sigue siendo católico, pero está excomulgado, pierde cualquier munus que tenga. Sí. Entonces, tiene que ser católico y estar en comunión con la iglesia. Claro. No puede ser un católico excomulgado, no puede ser un católico hereje, tiene que ser un católico en plena comunión con la iglesia. Y pues, ¿qué más quiere que le diga? Que sea conocido. Porque si los cardenales van a votar, pues tienen que saber. Los demás tienen que saber en quién están votando. Porque en los muchos años que estuve en Roma, oí muchos cardenales lamentarse. Que en tal o cual elección, no sé cuánto, pensaron en un candidato. O incluso le votaron y después vinieron a darse cuenta que no es lo que esperaban. Claro. O sea, se dieron cuenta que, según su conciencia, no le habían hecho un bien a la iglesia. ¿De acuerdo? Lo cual es gravísimo porque aquí dice, yo considero delante de Dios que este es el candidato y tal. O sea, que tiene que ser conocido, no de nosotros los fieles, sino que entre ellos tienen que conocerse. Ha habido una dificultad en este sentido que algunos cardenales en Roma comentan, y es que pues, no ha habido muchos consistorios de cardenales últimamente. Que no va a haber que años anteriores, hace algunas décadas o años, sí que había más, los cardenales se conocían entre sí, coincidían mucho en Roma, hablaban unos de otros, pero ahora está difícil. Hay una revista ahí que parece que van trazando los perfiles de los cardenales, pero no sé hasta qué punto es muy objetivo, ¿no? Claro. Y después no sé si el método ideal de informarse de quién es qué cardenal. Padre, ¿y usted cree que actualmente, está muy... ¿cómo decirlo? Muy polarizada la elección. Mire, nosotros estuvimos con un cardenal muy, muy importante en Roma, hablando con él, pues en confianza, no voy a revelar aquí el nombre porque, claro, incluso es un papabile importante. Ajá. No sorprendería que él fuera... Que es amigo suyo, conocido. Sí, conocido, estuvimos 2 veces con él, siempre más de 1 hora. Es muy importante él, nos recibió muy cariñosamente. Y él se le dijo en broma, bueno, quién sabe si de aquí a unos años volvemos a encontrarle y usted está vestido de blanco y tal. Y él nos miró muy seriamente y dijo, ¿ustedes creen? Porque la iglesia no estuvo nunca tan polarizada como hoy en día. Qué bárbaro. Y de hecho, a diferencia de otros cónclaves, en este cónclave hay una gran polarización, pues la palabra es esa. Sí. Unos que tiran muy para un lado y otros que tiran muy para otro. Y que pues hay que rezar mucho. Eso la palabra es, hay que rezar mucho, confiando en pues, que nuestro Señor siempre que guía a la iglesia, como en el caso de esta mística, iba a ser el peor porque él lo iban a poner por castigo, salió el segundo mejor porque ella rezó. O sea, cada fiel es corresponsable de la elección que los señores cardenales le van a hacer desde que se tome a serio, rezar, ofrecer sacrificios para que venga un papa, eso, que sea varón, que sea bautizado, que sea católico. Eso es muy importante. Y que sea conocido y que no sea un engaño. Claro. Que sea que lo voten y que los cardenales digan, esto es lo que es. Delante de Dios, conforme a los criterios de las necesidades de la iglesia, pues es lo que necesitamos. Para hace poco también leí, con esto ya no lo molesto más, una agencia de noticias muy importante también, que continuamente noticia cuestiones de Roma, de los cardenales, que un cardenal habría mencionado que sería peligroso no escoger un papa idóneo porque incluso se podría llegar a un cisma. Entonces la polarización causa eso. Y en la historia ya han habido cismas a causa de elecciones papales. Sí. Bueno, fíjese, deben haber habido varios, pero tengo en mente 2. Uno fue en el siglo XII, que se hizo elegir un papa que era judío prácticamente, de familia judía, por un lado, y se hizo elegir otro papa que era Inocencio II, por otro lado. ¿Qué pasó? El papa moribundo, había elegido 7 primeros cardenales. El 7º era este judío. Después de este judío, los cardenales que siguieron, que llegaron a ser 20 y pico, eran todos del partido del judío. El judío los hizo nombrar a todos. Cuando el papa está moribundo, los 6 primeros se reúnen y le dicen, si tú dejas que voten todos, van a elegirlo a este papa, a este judío, y le vamos a entregar la iglesia de Cristo a la sinagoga. Entonces el papa moribundo les da permiso a estos oral de reunirse ellos y elegir un papa. Y elijan a Inocencio II. Llaman al judío porque tienen que ser los 7 primeros. El judío no hace tiempo de llegar
y lo eligen, Inocencio II. El judío llega a Roma y dice, ¿esto qué es? Aquí hay unas normas escritas, procedamos al conclave según las normas escritas. No se presentan los otros 6, pero se presentan todos los suyos, que los cogen por unanimidad, y se llama Anacleto II. Y se formó un follón tremendo en la cristiandad. Porque Anacleto II, su hermana estaba casada con el rey de Sicilia. Entonces, el rey de Sicilia conquistó Roma, lo insedió tal. San Bernardo se levantó, y ahí fue que San Bernardo se quedó famoso en la cristiandad, porque se levantó a decir que el papa verdadero era Inocencio II, que Anacleto era un hijo, y uso una palabra muy fuerte, de la iglesia romana, un hijo ilegítimo, digamos, de la iglesia romana. Y que era, bueno, un judío, no sé cuál tal. Total resultado que el Sacro Imperio Romano Alemán y el rey de Francia se ponen a favor de Inocencio II. Y entonces, durante varios años, llegaba el emperador y el rey de Francia conquistaban Roma y ponían Inocencio II. Se iban, llegaba el rey de Sicilia, ponían Anacleto. Y así estuvieron durante un tiempo hasta que finalmente Anacleto murió, escogieron otro, pero que bueno, ese ya no tuvo ninguna influencia, ningún poder, y quedó Inocencio II. Impresionante. Y el otro fue el cisma de Occidente. O sea, el Papa está en Aviñón, normalmente se cocinaba todo entre cardenales franceses, llegan a Roma y el pueblo de Roma, aunque no votaba, le hace saber a los cardenales que o escogen un cardenal italiano o los matan. Entonces el cónclave es bajo coacción. Este cardenal italiano, además, que sale elegido papa, es un papa bastante duro. Santa Catalina de Siena estaba viva en la época, le advierte, por favor, que... ¿Y el resultado cuál fue? Pues que este fue muy duro. Entonces los franceses se reúnen, dice, elegimos bajo presión y eligen otro papa de Aviñón. Empieza el cisma. Más adelante otros eclesiásticos se reúnen y escogen en Pisa un tercero para ver si con eso deponen a los otros 2. Al final tienen que dimitirse los 3 para que escojan al verdadero. Solo que el de Aviñón vuelve, después de dimitirse o cuando llega su delegado para la dimisión, vuelve ¿y qué pasó? Que volvió a decir, no, soy papa yo. Entonces volvió, Benedicto XIII se llamaba, volvió a sus 13, se quedó en sus 13. ¿De acuerdo? Hasta que murió este Benedicto XIII, escogieron otro que duró muy poco, no tenía ningún apoyo, murió, y ahí finalmente se volvió a la unidad romana del pontificado. O sea, sí que ha habido pues, muchos problemas por conclaves mal resueltos. Claro. Entonces hay que rezar mucho para que en este momento, pues, el Espíritu Santo realmente intervenga y tenga piedad de la Iglesia, escoja un papa que sea realmente idóneo, bueno, santo, valiente, que pues ponga el Evangelio y la verdad por encima de cualquier otra cosa, que no haga pactos con el mundo, que, bueno, todo lo que ya sabemos, claro. lo que hicieron los papas santos, que sea un papa santo. Exactamente. Eso es lo importante, la santidad, ¿no? Bueno, después de los requisitos que usted puso, que además pues busque la santidad y que sea santo. Bueno, padre, pues muchas gracias por su participación en el programa. Nos ha instruido de una manera muy clara. Y bueno, como usted bien dice, lo más importante ahorita es rezar, ¿no? Rezar y ofrecer tomárselo a pecho. Tomárselo a pecho. Esto es un momento súper serio en el cual los cardenales materialmente son los que deciden, pero evidentemente Dios guía a la Iglesia. Claro. Dios está por detrás de la oración, la penitencia, el sacrificio que cada fiel puede hacer es de un valor capital. Buenísimo, padre. Pues muchas gracias y quizá, padre, nos vemos en otro programa en algún momento, muy pronto. Si nos puede dar una bendición. Claro que sí. Por intercesión de María Inmaculada, de San Pedro, apóstol, todos los papas santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María, Padre. Salve María, hermano Sebastián.